Adelante. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Laura Montes de Oca Barrera. Soy aquí investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hacer la presentación de un proyecto en el cual hicimos entrevistas a investigadoras e investigadores de México, de América Latina, con el interés justamente de conocer la forma en que los investigadores y las investigadoras están rearticulando la forma en que están haciendo investigación basada específicamente en el método etnográfico. Como bueno, todos ustedes saben, el método etnográfico implica la presencia de los investigadores, del etnógrafo o de la etnógrafa en campo, y eso se ha dificultado a raíz de la pandemia que estamos viviendo y del encierro, del confinamiento que hemos tenido ya a lo largo de 6-7 meses, ¿no? Entonces, bueno, es por eso que nos dimos a la tarea de contactar a algunas investigadoras y algunos investigadores de México, de Colombia, de Argentina y de Chile, y ellos nos fueron platicando la forma en que adaptaron sus metodologías, quienes estaban realizando justamente trabajo de campo en el momento en el que empezó la pandemia y el confinamiento. Y bueno, pues ellos nos fueron relatando cómo es que adaptaron estas formas de proceder y cómo siguieron haciendo etnografía, cómo siguieron haciendo investigación, incluso desde casa, ¿no? Dentro de casa. Y de ahí, bueno, pues identificamos algunas estrategias justamente para que alumnos y para que colegas interesados en seguir haciendo investigación a distancia, etnografía remota o etnografía virtual, utilizando diferentes estrategias metodológicas, pues pudieran continuar sus trabajos de investigación. Y bueno, pues el día de hoy es muy grato para mí compartir el espacio, este espacio virtual, ¿no? En esta modalidad que tenemos desde trabajo en casa, con el doctor Miguel Armando López Leiva. Él es el director del Instituto de Investigaciones Sociales. También está con nosotras la maestra Mercedes Rojas Machado. Ella es una de las entrevistadas de esta serie. Y bueno, ella está haciendo su estancia de investigación en México presencialmente, pero bueno, en realidad pues no ha podido tener un gran intercambio físicamente, pues presencialmente, pues por esta misma condición, ¿no? Y bueno, pues por eso es que la invitamos a charlar con nosotros y ella nos va a comentar justamente la forma, más bien el contenido de los diferentes entrevistas que hicimos. Hicimos 16 entrevistas y bueno, también está con nosotras nuestra colaboradora en este proyecto, que es la maestra Ana Carolina Gómez Rojas. Ella, bueno, pues ha participado también en este proyecto desde su creación y con ella también estuvimos haciendo las entrevistas. Entonces, bueno, Ana, si quieres te doy la palabra para empezar a moderar la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Laura, y es un honor para mí compartir este espacio con ustedes. Agradezco a quienes están conectadas en este momento con nosotros y con la transmisión y el espacio abierto por el Instituto de Investigaciones Sociales. La dinámica de hoy va a ser la siguiente. En primer lugar, va a tener la palabra la doctora Laura Beatriz Montes de Oca Barrera, quien ha coordinado el proyecto y es investigadora de este instituto, para que nos explique brevemente en qué consistió el proyecto, cómo nació y cómo se fue gestando. En segundo lugar, tendría la palabra la maestra Mercedes Rojas, que como ya nos indicaba la doctora Laura, ha sido una de las participantes, fue ella de hecho quien cerró con broche de oro la serie de entrevistas para que comente este proceso que tuvimos y comente la serie. Y finalmente le daremos la palabra al director del Instituto de Investigaciones Sociales, el doctor Miguel Armando López Leiva, para escuchar su reflexión sobre la investigación social en este tiempo marcado por la pandemia. Si en el transcurso de la presentación alguna de las personas que nos está escuchando tiene algún comentario o alguna pregunta, les pedimos el favor de enviarla al correo
pregunta-panel@sociales.unam.mx, y desde allí nosotros podremos ir recogiendo sus comentarios y estas preguntas. Sin dar más preámbulos, entonces, pues damos comienzo a nuestra presentación. Comenzaría entonces la doctora Montes de Oca. Ella es licenciada en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es maestra en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Mora y doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de México. Es investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones de la UNAM, de Investigaciones Sociales, donde desarrolla diversos proyectos de investigación relacionados con el tema de la gobernanza, de la participación ciudadana, de la toma de decisión e incidencia pública, así como el cambio social, y desde el 2013 imparte un laboratorio sobre etnografía en el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En sus investigaciones le ha interesado construir evidencia empírico desde el método etnográfico. Le damos entonces nuevamente la palabra a la doctora Montes de Oca. Muchas gracias, Ana. Pues sí, como les comentaba hace un momento y como lo comenta la misma Ana Carolina, bueno, pues mi interés de investigación siempre ha estado relacionado con construir evidencia empírica en interacción cara a cara con los sujetos, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver un poco con mi formación como antropóloga, aunque después me distancié un poco, digamos, de la metodología cuando estuve en la sociología, pero desde que estoy trabajando en el Instituto de Investigaciones Sociales, he retomado este proceder metodológico y he trabajado en conjunto con organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, justamente para conocer la forma en que están tratando de incidir en procesos públicos, y para ello he hecho etnografía. Actualmente sigo haciendo etnografía también remota, y también, bueno, como lo mencionaba Ana Carolina, soy titular de un laboratorio de etnografía, y justo cuando estaba empezando a planificar mi curso fue que pensé en la necesidad que tenemos como docentes y como investigadores para conocer la forma en que otros investigadores estaban llevando a cabo su trabajo de investigación. Entonces fue así como con Ana Carolina pues nos pusimos a pensar la forma en que podíamos hacer un proyecto en donde se contaran las experiencias de los investigadores y las investigadoras, y fue así que empezamos a rastrear posibles entrevistados. Tuvimos una recepción muy exitosa. Al principio pensábamos que nos íbamos a quedar con 10 entrevistas, al final les decía que realizamos 16 entrevistas porque hubo gran interés de los colegas a los que contactamos, y bueno, pues de esa forma fue que empezamos este proyecto. Y bueno, no me quiero extender más, nada más decirles que bueno, de México entrevistamos a 5 investigadoras mujeres, un varón, de Colombia a un varón y a 3 mujeres, de Argentina a 2 varones y a 2 investigadoras también mujeres, y de Chile entrevistamos a una investigadora y a un investigador varón que tiene un grupo de trabajo, ¿no? Entonces con ellos, bueno, en realidad eran hombres y mujeres con los que hicimos la entrevista. Y bueno, pues yo no me quiero extender más porque yo quisiera más bien darle la palabra a Mercedes y al doctor Miguel Armando para que nos hagan sus reflexiones al respecto. Muchas gracias y le dejo la... Perdón, Ana, vas a hacer la presentación de Mercedes, sí. Sí, voy a presentarla, pero quisiera compartir muy brevemente pantalla con ustedes, con quienes nos están viendo, para que pudieran ver los 2 lugares en los que encuentran ustedes las entrevistas. Gracias al apoyo enorme del Departamento de Difusión, del ingeniero Javier Alcántara, de la licenciada Miriam Aguilar y del maestro Ejecat Cabrera, hay creado un micrositio dentro del blog del Instituto de Investigaciones Sociales,
especial para el proyecto de etnografía en tiempos de COVID. Ustedes pueden encontrar allí las 16 entrevistas con una breve reseña de cada una de las investigadoras e investigadores, e igualmente está disponible un resumen de las entrevistas que consiste en un esquema de cada una de ellas para que ustedes puedan conocer, antes de escucharlas, quiénes son esos investigadores y cuáles fueron los temas centrales y las reflexiones centrales que tuvimos en esos espacios de aprendizaje colectivo. Eso les permite navegar también de manera más sencilla y según sus propios intereses dentro de esta serie de entrevistas. E igualmente lo pueden encontrar en el canal del Instituto de Investigaciones Sociales, en el canal principal. Ahí están también las 16 entrevistas. Acá está como lista de reproducción creada para que también ustedes puedan encontrar. Voy entonces ahora a darle la palabra a la maestra Mercedes Rojas Machado. Ella es actualmente becaria doctoral por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en Argentina, con sede en el Centro de Investigaciones Sociales. En este momento se encuentra finalizando su tesis doctoral en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires y es magíster en Antropología Social del Instituto de Desarrollo Económico y Social y de la Universidad Nacional de San Martín. Su investigación actual, titulada Entre la cárcel y el hospital psiquiátrico, la atención de la salud mental en un establecimiento penitenciario federal de la provincia de Buenos Aires, indaga la implementación de un programa civil de atención de salud mental dentro de una cárcel de máxima seguridad de Argentina. Y desde una perspectiva etnográfica y partiendo del punto de vista de los actores que conforman el universo que está estudiando, viene analizando las prácticas de tutela llevadas a cabo por los actores y el repertorio de interpretaciones en la vinculación entre psiquiatría y delito. Cabe mencionar igualmente que la maestra Mercedes Rojas, como les decía, fue la encargada de cerrar esta serie y que por lo tanto pueden encontrar ustedes también sus reflexiones sobre la etnografía en el canal de YouTube. Le damos entonces la palabra a Mercedes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un honor participar de la presentación de esta serie de entrevistas que buscaron problematizar los procederes etnográficos en un contexto sumamente excepcional que todavía estamos atravesando. Por ello, en primer lugar, quisiera agradecer la invitación al doctor Miguel Ángel Armando López Leiva, director del Instituto, a la doctora Laura Beatriz Montes de Oca Barrera y a la maestra Ana Carolina Gómez Rojas, porque realmente para mí fue un honor muy grande poder no solamente compartir el ciclo de reflexiones con investigadoras e investigadores con una trayectoria tan extensa y tan rica en la investigación social, sino que creo que pudo ser un espacio de contención y de reflexión necesario para un momento donde priman las incertidumbres y las incertezas. En ese sentido creo que fue una gran oportunidad para generar comunidad y reflexión teórica y empírica. Me parece que el momento que, principalmente porque creo que el momento que estamos atravesando no solamente afecta a nuestros campos y desarma nuestros campos de investigación, la posibilidad de realizarlos y las relaciones que tejemos con las personas para investigar, sino que también ha afectado en nuestra vida cotidiana. El transcurso de nuestra vida íntima y privada, que por supuesto ha repercutido en nosotros como trabajadores de la ciencia o en nosotros como estudiantes de posgrado o tesistas que están abocados a la metodología cualitativa, específicamente a la etnografía. En ese sentido quiero realmente destacar el valor que tiene esta serie de entrevistas que nos dio la posibilidad a personas de distintos países, de distintas disciplinas y que trabajamos distintas temáticas, poder encontrarnos para conversar de alguna manera y compartir nuestras situaciones. Está claro que el trabajo científico y la rigurosidad metodológica va a necesitar tiempos más extensos para que podamos tener conclusiones certeras sobre cómo adaptamos nuestros trabajos.
pero creo que lo más importante de este ciclo, cuando tuve la posibilidad de escuchar la totalidad de las entrevistas y conocer la totalidad de las posturas, creo que lo más interesante que nos deja como personas abocadas a las ciencias sociales es una reflexión que trasciende el contexto de pandemia y que nos permite hacernos preguntas mucho más grandes y actualizar debates que ya teníamos, porque lógicamente nuestras investigaciones están inscriptas en contextos y nuestras formas de pensar la ciencia deben estar a la altura de los problemas y los desafíos de cada época. Y en ese sentido creo que fue muy valioso encontrar eh, en tantas investigadoras e investigadores esa necesidad de repensar nuevamente para qué investigamos y cómo investigamos. Y a partir de allí poder pensar qué es la etnografía. Creo que eso es algo muy valioso y hace que este ciclo sea interesante en su totalidad, más allá de que estudiantes o tesistas o investigadores puedan sentirse interesados por determinadas problemáticas de indagación. Creo que todas las entrevistas brindan un conjunto de interrogantes que son inspiradores para pensarnos y pensar la práctica científica, y también adaptaciones concretas y necesarias para ver cómo seguimos investigando cuando no podemos encontrarnos físicamente. Eh, y creo que eso es lo más rico que ha dejado este ciclo. Eh, por supuesto que en esas preguntas sobre qué es la antropología, qué es la etnografía y cómo reinterpretamos el momento de incertidumbre que estamos eh, viviendo, también puso sobre la mesa algo que forma parte de la práctica etnográfica y que a veces tendemos a minusvalorar o invisibilizar, y es que en realidad la necesidad de ser flexibles y creativos es algo que forma parte del abordaje etnográfico prácticamente en todas las condiciones. Como tesistas, como investigadores, no tenemos la posibilidad de controlar completamente nuestros trabajos de campo, nuestras estadías, la permanencia en el territorio, que las personas nos acepten, nos respondan y permitan el desarrollo de nuestras investigaciones. Entonces creo que esto permitió que volvamos a pensar algo que forma parte de la perspectiva etnográfica y tiene que ver con que siempre tenemos que estar pensando y repensando formas de responder nuestras preguntas y acercarnos a las personas y de sortear conflictos que surgen. En general, para quienes pensamos que la etnografía es la perspectiva desde la cual hacemos las preguntas y el trabajo de campo es el lugar que nos permite hacernos las preguntas y no donde vamos a buscar respuestas concretas, consideramos que estas son cosas que tenemos que estar mirando todo el tiempo, porque todo el tiempo en el proceso de investigación estamos repensando nuestra forma de vincularnos con el campo, con los actores, con las personas, con los espacios. Entonces me parece muy interesante en el conjunto de entrevistas todas las ideas que han surgido que tienen que ver con la flexibilidad y la creatividad, de qué manera vamos a utilizar ahora las redes sociales, los medios audiovisuales, cómo volvemos a las fuentes desde un lugar interpretativo diferente, cómo volvemos a los documentos históricos para hacer de ellos una lectura etnográfica. Y luego me pareció muy interesante algo que está presente en muchísimas de las entrevistas y tiene que ver con el vínculo que tenemos desde las ciencias sociales y las comunidades, y de qué manera esta situación crítica ha puesto de relieve la tensión que debemos tener en las vinculaciones con las problemáticas concretas, planteos políticos, sociales y epistemológicos que surgen cuando nos preguntamos por nuestro rol en un contexto de pandemia. Y en ese sentido hay reflexiones que están más orientadas a cuestiones epistemológicas y otras que están vinculadas muy directamente con el activismo político. Y me parece que eso es muy interesante porque es algo que trasciende bastante los distintos países que han formado parte de esta serie de entrevistas. Está presente en las investigaciones de investigadoras e investigadores mexicanos, chilenos, colombianos.
Y me parece que eso permite que tengamos muy presente el debate de nuestro quehacer científico, y vincular los problemas de pandemia y todas las formas que nosotros tenemos ahora de pensar y repensar nuestras metodologías, eh, para dar respuesta a un problema concreto y que es crítico y que es mundial y que tiene muchísimas dimensiones y muchísima gravedad. Em, y vinculado con ello, me pareció muy interesante el lugar que se le otorgó al trabajo colaborativo y a tener presente siempre que la actividad científica tiene que tener una forma de participar en la vida política de los países y también transformar la actividad científica neoliberal, como mencionaba Aida Hernández, para poder trabajar en comunidad y generar conocimiento en comunidad, que el ámbito académico no solamente pueda ser un ámbito más agradable de habitar, sino también que tenga posibilidades de generar recursos y soluciones a problemas concretos, poder escuchar cuáles son los problemas de las personas con las que trabajamos y no solamente las inquietudes de nuestras investigaciones, que no siempre van de la mano. Este es un momento en el que necesitamos escuchar cuáles son los problemas de las personas y cómo nosotros desde nuestros lugares y con la posibilidad de la escritura y la posibilidad de difundir determinadas problemáticas, cómo podemos participar en la toma de decisiones, cómo podemos construir conocimiento que pueda dar respuesta a estas problemáticas. Creo que eso es algo que aparece en las entrevistas y aparece de manera aplicada en muchos casos. Hay muchas investigadoras e investigadores que lo están haciendo en este momento, eh, y creo que eso tiene una riqueza enorme. Y también para pensar y jerarquizar el lugar de las comunidades en las construcciones de conocimiento. Nosotros no somos las únicas personas que producimos conocimiento, las personas también lo hacen, y lo que tenemos que ver en todo caso es de qué manera podemos legitimar y compensar esa producción de conocimiento de las personas de que forman parte de nuestros campos, accedamos a ellos por medios presenciales o remotos. Em, Luego me parece que es pertinente también la propuesta que ha tenido el Instituto de Investigaciones Sociales proponiendo esta serie de entrevistas, porque algo que surgió en muchas de ellas es que en realidad la suspensión del trabajo de campo, si bien ahora sucede para todos casi de igual manera, es algo que muchas personas ya estaban afrontando hace muchísimos años y especialmente en los casos donde la violencia desatada por el narcotráfico, el crimen organizado, las fuerzas de seguridad en las calles, la represión de determinados gobiernos han afectado la realización de trabajos de campo presenciales y han colocado a los investigadores a tener que pensar cómo abordan desde otro lugar sus problemas de investigación y sus objetos, evitando riesgos para sí mismos y también poner en riesgo a las personas que forman parte de sus investigaciones. Y eso en algún punto implica que repensemos la etnografía y que incluyamos la gestión del riesgo y las prácticas de cuidado como algo fundamental en los momentos en los que pensamos y definimos nuestras estrategias metodológicas. Y eso creo que es un gran valor que atraviesa las distintas entrevistas. Poder captar y tener esa sensibilidad y que acompañe todas nuestras instancias de trabajos de campo. En ese sentido es riquísimo poder contar con entrevistas e investigaciones que han atravesado el momento de emergencia de esta pandemia, estando en distintas etapas de investigación, con lo cual un estudiante de posgrado, una persona que está haciendo una tesis o pensando en proyectar una investigación, puede encontrar ejemplos concretos de acuerdo al momento en el que aparece el encierro como una situación a la que hay que adaptarse.
había personas que estaban en medio de un trabajo de campo, había personas que estaban en una etapa de escritura, pero haciendo un trabajo de campo un poco más pausado. Hay personas que estaban comenzando a hacer trabajos de campo y entonces tenían que comenzar a armar las redes y los vínculos sociales en un contexto en el que no podían encontrarse con las personas. Eh, y eso creo que es una herramienta pedagógica y metodológica realmente muy nutritiva para personas que están en este momento diagramando sus investigaciones. Creo que una de las cosas más ricas que encontré cuando terminé de escucharlas es la gran diversidad de definiciones sobre lo que es etnografía y la gran diversidad también de perspectivas sobre qué desafíos tenemos y si podremos hacer efectivamente etnografía en contextos de aislamiento social y de encierro. Y en ese sentido hay una diversidad de miradas que me parecen muy interesantes, de qué forma volvemos a hacer lectura etnográfica sobre documentos, fuentes, cómo trabajamos con las comunidades, cómo incorporamos quienes no estábamos acostumbrados a hacerlo, cómo incorporamos medios audiovisuales, cómo motivamos a las personas del campo a poder ser capacitadas para recolectar ellos también información. Y por ejemplo, para el caso de las cárceles, eh, en el caso mexicano, cómo pudo lograrse tener información sobre qué estaba sucediendo en contextos de pandemia en una institución de encierro donde ya de por sí el acceso a la información es muy delicado y muy difícil. Luego, aquellas reflexiones en las que se están poniendo en práctica un montón de nuevas estrategias para obtener información, todavía con el recaudo de no saber si efectivamente en el tiempo eso podrá ser llamado etnografía o tal vez habrá otras formas de nomenclarlo. Y luego el gran problema que tenemos con el acceso a las herramientas tecnológicas, que eso es un problema tanto para las personas que estuvimos instituciones de encierro, poblaciones vulneradas o vulnerables, en las que no siempre las personas cuentan con herramientas suficientes para poder comunicarse fluidamente con nosotros o no necesariamente tenemos redes a las que acceder virtualmente. Y eso también sucede con los propios investigadores y tesistas, que no siempre tienen las posibilidades de llevar a cabo esos trabajos. Y luego, por otro lado, me parece que deja esta serie de entrevistas dos puntos realmente muy importantes para pensar nuestra labor. En primer lugar, cómo desde las ciencias sociales, desde la antropología, desde la etnografía, cómo acompañamos a las personas en esta pandemia, de qué manera podemos darles sentido y jerarquizar sus problemas y tratar de tener una vinculación con los diseños de políticas públicas. La pandemia no es únicamente un problema sanitario, es un problema multidimensional que ha puesto de relieve asimetrías, marginalidades y grandes problemas, y de qué forma nosotros podemos en este momento, y cuando las cosas están sucediendo, podemos responder y colaborar para que los estados puedan dar respuestas a esas personas o que las comunidades puedan generar respuestas en esas condiciones. Y luego, finalmente, de qué forma repensar la etnografía como método. A lo largo de la historia, la etnografía, la metodología, las distintas formas de acercarnos a nuestros objetos de estudio han ido cambiando considerablemente. No hacemos en la actualidad etnografía como hacía Malinowski, o hubo debates epistemológicos, políticos culturales que pensaron restituir un montón de problemáticas que en esos momentos no estaban visibilizadas. Y en este panorama deberemos pensar un nuevo tipo de etnografía en el que se rejerarquice la virtualidad, que es algo que en realidad tendríamos que haber estado pensando colectivamente hace muchos años, porque hace muchos años que la virtualidad es un campo de relaciones que forma parte casi de cualquier objeto de conocimiento. Entonces creo que esto nos permite empezar a pensar
¿cuáles son las otras formas de estar ahí si no es presencialmente? ¿Qué sentidos adquiere nuestra presencia y nuestra indagación desde otros lugares? Porque no debemos olvidar que la etnografía no es estar presente en un campo determinado, sino es una perspectiva, una mirada, una sensibilidad, una forma de abordar el objeto de conocimiento. El estar ahí es necesario y fue necesario hasta ahora, pero nunca fue garantía de que efectivamente estemos haciendo etnografía. Siempre necesitamos de una perspectiva más amplia para poder analizarlo, vincularnos y construir nuestros problemas. Así que, bueno, quisiera agradecer nuevamente por la invitación y realmente disfruté muchísimo las entrevistas. Creo que para cualquier investigador, investigadora, estudiante de posgrado y tesista tienen un montón de reflexiones muy profundas sobre la labor científica y la política y también ideas muy concretas sobre qué hacer con nuestra creatividad en estos momentos y cómo resolver la situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Mercedes justamente por el tiempo, por las reflexiones y por construir con nosotras este espacio conjunto de aprendizaje. Ahora sí, finalmente, pero por supuesto no menos importante, vamos a escuchar la intervención de nuestro director del instituto, el doctor López Leiva. Y va a ser muy importante escuchar su voz, no solo por su experiencia como director de un instituto en el que el diálogo inter y multidisciplinario para comprender los fenómenos sociales es constante, sino también por su sólida trayectoria académica en asuntos como la calidad de la democracia, los movimientos y las instituciones de América Latina. Entonces, vamos a escuchar ahora sus reflexiones para ir cerrando este evento, no sin antes compartirles un momento nuevamente el correo donde nos pueden enviar sus preguntas o sus comentarios, porque en caso de que los tengan, a eso dedicaríamos nuestros últimos minutos. Es pregunta-panel@sociales.unam.mx para aquellos que quieran o aquellas que quieran escribirnos. Doctor López Leiva, la palabra es suya. Bueno, muchas gracias, Ana Carolina, por la moderación y por sus palabras. Muchas gracias, desde luego, a Mercedes Rojas por esta presentación que creo que ha sido muy importante para conocer el sentido y el alcance de esta iniciativa de la doctora Laura Beatriz Montes de Oca, a quien también le agradezco que me haya permitido estar, que me permite estar aquí para ofrecer algunas palabras. Como perspectiva, diría yo, más quizás institucional que personal, en buena medida porque desde luego no es que no sea trabajo importante o que no sea de interés público lo que hicieron, sino básicamente lo que hace aquí Laura Beatriz es abordar un tema específico relacionado con la pandemia, digamos. Y yo creo que eso amerita una reflexión probablemente un poco más amplia que termine indicando cuál es la importancia de una iniciativa como la que hizo Laura, a la quien nuevamente le agradezco. Debo decir que cuando Laura hace quizás un par de meses, quizás 3 meses, no recuerdo bien, ella se acordará mejor que yo, me escribió y me dijo que tenía esta idea en la cabeza y me mandó un pequeño texto en donde lo explicaba. Desde luego yo estaba seguro que lo iba a hacer y lo iba a hacer muy bien. Lo que debo decir es que me ha sorprendido que lo haya hecho con cierta eficacia y rapidez y que haya presentado, no solamente no solamente que haya hecho las entrevistas que se propuso, sino que las haya logrado colgar, permítanme el término, en el blog, en un micrositio de nuestro blog, y adicionalmente que lo haya logrado presentar. Entonces quiere decir que hay ahí un trabajo decidido y dedicado a esta manera de abordar ciertos objetos de estudio dentro del campo de las ciencias sociales. Y diría no solamente la antropología, aunque desde luego muy marcadamente la antropología, lo cual nos habla de
las posibilidades de repensar ciertos temas a partir de la pandemia. Creo que ese es uno de los puntos importantes que habría de destacar de esta iniciativa. Me impresiona para bien, digamos, que haya salido muy rápidamente, porque creo que va a ser un material más allá de lo que implique propiamente en la discusión académica en la que nosotros estamos dedicados, creo que va a ser material de consulta muy útil, muy importante para estudiantes de posgrado o para quienes estén iniciando en estas materias o en estas lides académicas, como creo que somos los que estamos aquí. Voy a hacer mi intervención en tres grandes bloques con el deseo de que al final, como decía yo, pueda decir algo relacionado con la importancia de esta iniciativa. Déjenme empezar antes de plantear el tema de la pandemia y propiamente de cómo ha cambiado nuestro trabajo, que en eso ya ha abundado o ha comentado nuestra comentarista. Déjenme decirles o plantearles hace un año, hace 2 años, cómo veíamos o qué veíamos que se podía pensar la investigación en ciencias sociales. Dicho así, grosso modo, con las particularidades que tiene pues, cada disciplina de las ciencias sociales, ¿no? Y déjenme partir de un referente muy cercano y muy del instituto, digamos, un referente institucional, que tiene que ver con el trabajo que realizó en el instituto una comisión que le llamamos para la agenda de investigación, que se encargó de hacer un trabajo de revisión temática sobre lo que hacemos en el instituto. No voy a abundar en eso, ese informe y ese libro bueno, el libro ya ha sido publicado, ahí está de acceso abierto para todo aquel que esté interesado en él, se puede ver en el sitio web del instituto, pero quisiera utilizarlo porque al principio de ese informe, y creo que qué mejor que rescatar lo que hacen ciertos colegas sobre este tema, retomaban 2 puntos que me parecen muy importantes y que uno los puede ver como las metas y o los retos de las ciencias sociales que hemos tenido, no de ese momento, sino probablemente de los últimos 10 años quizás. Y que debo de decir que están muy en línea con los distintos informes sobre las ciencias sociales que ha venido publicando la UNESCO desde, si la memoria no me falla, desde 2010. Eh, lo que la comisión apuntó y que creo que es importante para efectos de lo que aquí se está platicando, está charlando, presentando, son 2 cosas que voy a resumir y que quizás puede que de algún momento suenen al lugar común, pero que creo que el énfasis que se da a esto nos puede ayudar a entender las cosas hoy día. Hoy día digo 2020, porque esa puede ser una fórmula muy simple y de sentido común decir actualmente, pero con la pandemia el actualmente cobra mucho más sentido de lo que era quizás en 2019 decir un actualmente. Pues hay 2 puntos que creo importante destacar. Uno, resaltar, como decía este libro, este informe de la comisión, la complejidad del mundo, y diría cosa y dato que no es nuevo, tanto para efectos del análisis de la realidad en sus distintos ámbitos, como para todos aquellos que se han encargado ya desde hace muchos años, desde enfoques muy particulares, de analizar la complejidad del mundo social y del mundo en general. Y por otro lado, la necesidad, yo diría, y en eso he enfatizado mucho en mi gestión, perdón por el comercial, de la necesidad de pensar más proactivamente en términos interdisciplinarios. Creo que ahí hay 2 puntos fundamentales que deben de ser pensados. Por un lado, una de las cosas que comentaba, que se decían en esta comisión era que había un conjunto de cambios profundos en la vida social y política de las sociedades en estas últimas 3 décadas que había promovido perspectivas que necesitaba plantearse que las distintas disciplinas introducían distintos niveles de complejidad. Es decir, que los esfuerzos explicativos, de comprensión y de interpretación, que no olvidemos que la ciencia social no solamente se debe de encargar de explicar, sino de comprender y diría yo de interpretar, eso un poco quizás más en una línea, si ustedes quieren, beberiana. Estas disciplinas, esos esfuerzos, la idea es que procuren examinar distintas dinámicas sociales que antes se consideraban como aisladas. Y ese creo que es el gran cambio fundamental de los últimos, como dice la comisión, de los últimos 30 años. Es decir, que ya los fenómenos no se pueden ver de manera aislada, sino que se tienen que tender puentes de intercambio
donde se establezcan relaciones de comunicación entre distintas disciplinas, pero hay que decirlo ya también, entre distintos enfoques de interpretación. Y creo que ese es un punto fundamental que hay que retomar. Insisto yo, no es nuevo, pero creo que sigue siendo vigente en términos del mundo actual y desde luego, tal cual como están ahora las cosas con la pandemia, creo que es fundamental seguir pensando en eso, las distintas iniciativas, y ahora hablaré sobre ese particular que ha habido en los últimos tiempos en la universidad, en México en general, a lo que nos llevan a pensar es que no solamente es un problema de salud o un problema médico, ¿no?, sino es un problema que tiene efectos en muchos órdenes y que tenemos que estudiar. Lo que decía nuestra querida comentarista, el tema aquí fundamental es que no solamente nos afectó a nosotros como personas de manera individual, sino nos ha afectado como colectivos y desde luego como instituciones, como organizaciones, como sociedad, como régimen. Ha sido una afectación completa en todos los órdenes. Y nosotros estamos discutiendo aquí quizás un solo ámbito muy importante, desde luego, pero que no es solamente el único ámbito al que ha sido afectado. Entonces, el primer punto es ese, es entender que seguimos en un mundo complejo. Hay un autor que acaba de escribir un libro que se llama, eh, si no me falla la memoria, Democracia en Pandemia, un filósofo que se llama Daniel Innerarity, y él lo que hace justamente es tratar de entender cómo esta realidad democrática también ha cambiado a partir de la pandemia. Entonces, hay que pensar desde múltiples disciplinas y desde múltiples enfoques, más allá de que cada quien elija hacerlo inter, trans o multidisciplinario, que creo que nos queda claro que eso se refiere a distintas cosas. Y el segundo punto, desde luego, que es digamos, muy importante, que ya no solamente tiene que ver con la complejidad, es en efecto la multidisciplina, la transdisciplina y la interdisciplina. Y creo que aquí el elemento interesante es que no solamente como académicos, como individuos, hemos aprendido a ver las cosas desde distintos enfoques, sino que las instituciones y los centros se han visto obligados a mutar hacia allá, a organizar o sus formas organizativas, adecuarlas o estructurarlas a través de mecanismos inter, trans o multidisciplinarios. Y además, también las redes nacionales, los grupos que a veces están más allá de las instituciones, porque se crean por iniciativas particulares de los distintos investigadores académicos, han tendido a ser ampliamente multidisciplinarios, por no decir inter o transdisciplinarios. Entonces, el lugar, digamos, el locus, para utilizar una vieja expresión, de la inter, trans, multidisciplina, ya no solamente son los lugares fijos de las instituciones académicas, sino son todas aquellas redes de colaboración que seguramente ustedes conocen porque seguramente ustedes participan en muchas de ellas o en algunas de ellas. Entonces, el impacto de estos cambios en los centros e instituciones de investigación, entre muchos otros cambios y muchos otros puntos que uno podría plantear aquí, pero que no es el caso, han llevado a las organizaciones, y ahí, por ejemplo, por eso hablaba de una perspectiva institucional, nos han llevado a repensar la manera como organizamos la investigación, que finalmente es un punto importante para cómo cada investigador organiza su propia investigación. Y ahí los retos los voy a mencionar muy brevemente. Son variados, no solamente el del trabajo disciplinario, por ejemplo, cuáles son los marcajes temáticos particulares que se pueden observar en las etapas de crecimiento y consolidación de las distintas instituciones o centros de investigación. Ese es un punto importante y que eso depende de cada institución. La UNAM tiene una historia muy particular, el Instituto de Investigaciones Sociales, que por cierto está cumpliendo 90 años este año, tiene una historia muy particular de convergencia disciplinaria, de convergencia multitemática, que ahora tiene el reto, o yo me he asumido ese reto, de pensar y de buscar otros nuevos temas, temas de frontera o enfoques diferentes sobre temas que, en los que el instituto ha tenido una extraordinaria trayectoria y tradición. La tensión es, por ejemplo, entre los propósitos de la ciencia básica y aplicada, una discusión de largo aliento en la que se ha terminado convergiendo en que una y otra no propiamente necesitan estar peleadas, que la ciencia básica es tan importante como la ciencia aplicada, por ejemplo, ¿no? Y uno que es importante y que quizás en eso Laura podrá decir más en algún momento, que es cómo el conocimiento al fin y al cabo puede llegar a tener incidencia pública, sea que se lo proponga como tal, o sea
derivación o un efecto secundario y tangencial de la creación del propio conocimiento. Dicho esto digamos como perspectiva global previa a la pandemia, creo que eso es, hay que tenerlo claro, creo que son elementos que siguen siendo suficientemente válidos e importantes y que valdría la pena seguirlos considerando, pero bajo la lupa de los cambios que ha habido a partir de la pandemia en las formas de trabajo, colaboración y difusión académicas en las que nosotros nos movemos. Es decir, en esos tres puntos creo que es donde están los cambios más importantes. Ustedes seguramente podrán pensar otros o se les podrán ocurrir, pero creo que de la perspectiva que me ha tocado asumir como director, como investigador y desde luego como colega que interactúa con otros centros o instituciones académicas, creo que los cambios más importantes se están dando y se van a seguir dando en estos tres elementos: las formas de trabajo, colaboración y difusión académica. Déjenme plantearlos brevemente esos tres puntos. Sobre las formas de trabajo, creo que estamos presenciando ajustes en los modos de investigar. Ya se plantearon aquí algunos. Desde luego, la etnografía tiene que ver fundamentalmente con trabajo de campo, por ejemplo, pero no solamente con eso. Para poner el ejemplo, los historiadores o los politólogos que hacen uso de la historia, pues también han visto afectadas las posibilidades de hacer trabajo en archivo, en trabajos de archivo histórico, en hemerotecas, en cualquier lugar donde haya un archivo, que no necesariamente son hemerotecas o bibliotecas. Ha habido afectación en la manera en que pueden investigar. Quizás, permítame decirlo así, a lo mejor esas son las virtudes de cierto tipo de investigación o de reflexión. Solamente los teóricos no hayan cambiado mucho en ese punto, ¿no? Es más, diría yo que el confinamiento les pudo haber ayudado para dedicar más tiempo a hacer ciertos trabajos de teoría. Pero también lo que hay que decir, ya de manera, si quieren, más particular, es que el confinamiento ha tenido efectos diferenciados y eso creo que todos lo hemos visto en nuestra vida personal, dependiendo de las circunstancias de cada uno, circunstancias familiares o personales. Por un lado, desde luego, como decía yo, hay quienes se pueden haber visto beneficiados de ello y han logrado producir inclusive más, ¿no? También eso, hay una distinción de género, hay estudios que han hecho ver eso, en donde los hombres han tenido mayor posibilidad de producir que las mujeres por temas de maternidad o de personas a las que tienen que, o a las que se supone que tienen que atender por un asunto de marca de género, por ejemplo. Pero también hay quienes no han tenido esas circunstancias favorables y han tenido que multiplicar sus labores. Entonces, aquí sí el efecto diferenciado del confinamiento también ha tenido resultados diferenciados en la manera como asumimos la investigación. De cualquier modo, hay que decir que este aislamiento, el confinamiento en que nos ha metido esta pandemia, ha privilegiado desde luego, y eso es obvio, el trabajo en casa, pero, y creo que es un tema que habría que discutir en otro momento, maximizando el uso potencial que tiene todas las posibilidades de los sitios web y de Internet, y que creo que nos hemos movido en gran medida así. En relación con las formas de colaboración académica, bueno, hay que decir que aquí la afectación ha estado en los seminarios de investigación, en los seminarios curriculares, que también se han tenido que adaptar al trabajo en casa. Hay que decir que los seminarios curriculares, las clases como tal, digamos, es ahí donde está el mayor reto, sobre todo a nivel licenciatura, y eso lo estamos viendo obviamente aquí en la universidad, ¿no? El reto mayor es que son poblaciones muy grandes, ¿no? La UNAM tiene alumnos tiene más de 300,000 alumnos, por ejemplo, de los cuales la mayoría son estudiantes de licenciatura. Las facultades y escuelas han enfrentado ese reto para hacer posible que los alumnos puedan tener clase a distancia con todas las limitaciones de Internet que muchos de ellos tienen. Pero también ha ocurrido, y ahí sí introduzco el tema institucional, con procesos de toma de decisión, las labores de los órganos colegiados, en donde cada institución de educación pura y superior ha emitido sus propios lineamientos para tratar de garantizar que el trabajo a distancia se realice de manera adecuada, digamos, dentro de las limitaciones que nos impone la pandemia y el confinamiento. Claro que esto nunca va a terminar por ser igual a la interacción presencial, que hemos de recuperar, y permiten que lo diga sarcásticamente, pues en algún momento de la siguiente década o del siguiente lustro, porque ahora, como están las circunstancias, muy probablemente, y dejo atrás el sarcasmo, muy probablemente estaremos entre 6 meses y un año en una situación similar. Entonces, todo esto que comento yo y que tiene que ver con el trabajo de Laura y los comentarios que se han hecho,
pues es importante porque es una afectación, si ustedes quieren, de mediano plazo, ¿no? Cómo investiguemos el día de hoy, cómo hagamos investigación el día de hoy, se va a ver reflejado en los productos académicos que vayamos publicando en el mediano plazo. Y eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Y el tercer punto que decía yo que ha cambiado o está cambiando y que seguirá cambiando en relación con la pandemia, uno eran las formas de trabajo, otra las formas de colaboración, pues son desde luego las formas de difusión, de cómo difundimos, cómo hacemos habitualmente difusión académica, donde también debo decir que las comunidades académicas se han ido ajustando a estas nuevas condiciones. Me parece, creo yo, que al principio hubo una especie de pasmo generalizado sobre cómo íbamos a hacer ahora nuestras actividades, no solamente las de los cursos, sino en general las de difusión. Pero después de ese pasmo que probablemente haya durado 1 o 2 meses, hemos logrado que congresos, mesas redondas, presentaciones de libros, si ustedes quieren incluso ceremonias conmemorativas, como va a ser el caso del instituto en un par de meses, todas esas actividades académicas se han empezado a hacer mediante formatos virtuales, mediante herramientas virtuales, pues que son de hoy de todos conocidos, como es el caso de esta sesión que estamos teniendo ahora mediante Zoom. Y de paso hay que decir que junto con estos cambios en estas formas de las que estaba hablando, lo interesante es que las agendas académicas y de investigación se han visto modificadas ya también, tanto a nivel individual como colectivo. Es decir, estamos viendo, me parece yo, un paralelismo en cómo cambian las formas, las distintas formas que tenemos de aproximarnos a nuestro trabajo académico, pero también los temas, eso que yo le llamo las agendas académicas o de investigación, desde luego a nivel individual, y creo que, y ahorita hablaré sobre eso, el caso de Laura es eso, es decir, ella tiene líneas de investigación y este es una iniciativa paralela que se conecta directamente con sus líneas de investigación, pero que claro no tenía pensado en marzo de este año, eso creo que es clarísimo. Entonces, ha afectado esas formas, esa agenda individual, como las agendas colectivas. La agenda de investigación que tenemos en el instituto, por ejemplo, seguramente si hoy la planteáramos tendría que ser reconsiderada en varios de sus términos, justamente por lo que está ocurriendo a nivel nacional, a nivel mundial. Dicho eso, entonces, las instituciones y los centros de investigación hemos emprendido esfuerzos, y esto sí lo digo como director y como colega de muchos directores y conocedor de algunos centros e instituciones, desde las ciencias sociales, donde este efecto pandémico pues ha tenido, este fenómeno pandémico pues ha tenido grandes efectos. Puedo poner muchos ejemplos, pero diré 2 que están muy a la mano. Una de esas iniciativas ha sido la que el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales emprendió con una serie de conferencias sobre las ciencias sociales frente al coronavirus, o en nuestro caso, en este instituto, desde septiembre empezamos un ciclo de conferencias sobre los efectos de una pandemia, donde intentamos desde distintos ángulos y desde la manera que tienen de aproximarse las y los investigadores, pues tratar de indagar, incluso un poco especular cuáles son esos efectos en términos sociales, económicos, culturales, políticos, dicho así, grosso modo, de manera muy en general. Y como decía yo, bueno, los investigadores han cambiado en buena parte sus cronogramas de actividades para tener que incluir dentro de sus líneas de investigación la pandemia. Y lo que es un hecho es que más allá del necesario enfoque médico, que era algo que yo decía al principio, el enfoque de salud que es indispensable para el tratamiento y la discusión de la pandemia, pues este problema y este fenómeno tiene que ser pensado, discutido, analizado por sus implicaciones económicas, sociales y culturales. Y creo que en eso sí diré un comercial colectivo. La universidad ha sido bastante proactiva en plantear los distintos escenarios en estos ámbitos. Quiero cerrar entonces diciendo que este es un gran contexto de cambios señalados en estos, es un cambio, digamos, hay una serie de cambios en este gran contexto que cobra especial relevancia digamos, con un evento como este, en donde se concentra o donde podemos ver cómo ha cambiado las formas de trabajo. Es decir, de los distintos cambios de los que yo hablaba, creo que el trabajo que ahora se presenta aquí, las entrevistas y el trabajo de discusión que va a generarse a partir de eso está inscrita en cómo están cambiando las formas de trabajo. ¿Qué tienen que hacer las y los investigadores para adaptarse a esto que implica ya no tener por lo pronto, pues en un periodo muy corto,
la interacción presencial que es indispensable para la etnografía, aunque sé bien que también hay otro tipo de etnografías desde hace tiempo que no necesariamente necesitan de ese tipo de interacción. Hay que decir, y creo que ya lo había señalado la comentarista, que no solo los investigadores se han visto afectados, y no solamente nosotros a cierto nivel, sino que se han visto afectados, desde luego, estudiantes de posgrado, que a veces no solemos tenerlos muy en nuestra órbita de pensamiento, y los becarios postdoctorales. Y yo creo que ahí hay que plantearse qué podemos y qué debemos de hacer, porque de algún modo quienes ya estamos en esta carrera podemos saber qué hacer y qué no hacer, o creo que al menos tenemos esa intención, pero al nivel de los estudiantes luego es más difícil, y el papel de orientador que podemos tener como tutores o profesores creo que puede ser muy, muy importante. Creo que por eso estas entrevistas contenidas en la serie que hoy presentamos, Etnografía en tiempos de COVID, son un excelente ejercicio, permítanme decirlo así, de autoexploración de cómo un conjunto de investigadores se ha visto movido a cambiar las maneras de acercarse a sus objetos de estudio. Nos brinda, creo yo, también una excelente oportunidad para reflexionar sobre lo que hacemos, que era lo que decía hace un momento, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Pero también es una gran oportunidad para potencializar una de las características que a mí me parece definen de entrada y a diferencia de otras actividades, nuestro trabajo. Como decía yo, al fin y al cabo, además de ser director, pues también soy investigador y finalmente estas cosas me terminan por preocupar. Ese rasgo que nos define y que creo que es el que debemos de echar a mano es la creatividad. Diría yo, y con esto cierro, que estos son momentos de un reto enorme para rehacer nuestras formas de proceder en la construcción del conocimiento y a la par que el conocimiento que producimos nos ayude a entender el contexto en el que estamos y mejor aún, contribuye a delinear soluciones a los efectos que ha engendrado la pandemia. Pienso que estas entrevistas pueden abonar en ese camino, no solamente en el camino del conocimiento, sino en un camino que va más allá, que es el de la incidencia. Felicito entonces a Laura Beatriz Montes de Oca, la doctora Montes de Oca, por esta iniciativa y deseo que tenga un impacto en una discusión, incluso diría yo epistemológica, de más largo alcance, mucho más amplio. Muchas gracias a las tres por haber estado aquí. Gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Muchas gracias, doctor López Leiva. Sin duda, esta reflexión institucional, pero también de alguna forma personal, desde su trabajo investigativo, nos lleva a pensar en los diferentes retos que tenemos, ya usted lo decía, no solo en las formas de trabajo y de colaboración y de difusión, sino en la necesidad que tenemos de repensarnos como investigadores, de repensar la relación que tenemos con los sujetos sociales. Y está muy bien ese último llamado a la creatividad, que va a ser una herramienta esencial en estos momentos. También es una oportunidad para agradecerles a las 16 investigadoras e investigadores que participaron de este ciclo de entrevistas y que de manera muy generosa nos compartieron sus experiencias, experiencias que se iban dando en la marcha y que se siguen dando, y que tuvieran esa apertura de decir hay cosas que aún no hemos resuelto. Ha sido un proceso muy, muy oportuno y contribuye, como decía el doctor López Leiva, sobre todo a estudiantes de posgrado que estamos aún perdidos y angustiados, pero también a colegas, investigadores e investigadoras que están en este proceso. Y por supuesto también agradecemos el apoyo enorme del instituto, del director y también del departamento de fusión nuevamente, porque juegan un rol hoy muy importante. Sin ellos no podríamos estar transmitiendo este mensaje, entonces es una oportunidad nuevamente para agradecer a la licenciada Miriam Aguilar, al ingeniero Javier Alcántara y al maestro Ejecat Cabrera, que además fueron muy pacientes con nosotras enseñándonos cómo entrar en este mundo virtual. No sé si la doctora Montes de Oca quiera agregar algo Sí, más. gracias, Ana. No sé si hay alguna pregunta. ¿Llegó alguna pregunta del público? No. Ok. Bueno, pues esta presentación va a estar en el canal de YouTube disponible para todos los que quieran seguirla. Y también
Bueno, pues agradecerles los comentarios a Mercedes, a Miguel Armando, porque bueno, sin duda este material, el material que hoy estamos presentando, nos representa una serie de reflexiones, de aprendizajes en torno a lo que ya ustedes dos han profundizado en sus intervenciones, en torno a la importancia de la transformación, de los cambios que estamos viviendo, cambios que no solo afectan nuestras vidas individuales, colectivas, nuestro trabajo, nuestra forma de relacionarnos. Entonces, bueno, pues es muy, muy grato haberlos escuchado y bueno, pues los invitamos entonces a que sigan esta serie de entrevistas. Y bueno, sí, en efecto, vamos a hacer un manual didáctico. Ya Ana Carolina en su momento nos mencionó que hay unos resúmenes que acompañan a las entrevistas. La idea es trabajar en un pequeño manual didáctico que pueda servir sobre todo a alumnos, aquellos que están iniciando sus trabajos de investigación y que pues algunos ya se han acercado y nos han dicho que están pasmados, que tienen dudas, que cómo proceden justamente, cómo afrontan estos retos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea de lo que sigue después de esta serie de entrevistas y de esta presentación con los resúmenes, es hacer un manual didáctico que bueno, también vamos a subir, por supuesto, a la página del instituto para que, bueno, pues todos aquellos que estén interesados puedan seguir esta pista. Y sin duda, nos quedan muchos temas pendientes para hacer una reflexión, como mencionaba el doctor Miguel Armando López Leiva, sobre la construcción del conocimiento, ¿no? Eso nos queda pendiente de hacer un documento de reflexión en torno a la epistemología en este momento actual de pandemia. Bueno, pues no quiero alargar más el tiempo. Les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Mercedes Rojas Machado, por haber participado con nosotros en esta presentación, pero también pues por haber dado la entrevista, la última entrevista de nuestra serie. También al doctor Miguel Armando López Leiva, muchísimas gracias por hacer los comentarios en esta presentación y muchas gracias Ana Carolina por hacer la moderación de esta mesa.